Bueno, me presento. Mi nombre es Daniela Merchan. Soy una de las coordinadoras de C3 y en esta noche voy a estar compartiendo con ustedes el estudio número 2 de nuestro discipulado avanzado de El Camino Angosto. Entonces, antes quisiera primero orar para empezar este tiempo juntos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, en esta noche a aprender más de ti. Sé tú, Señor, hablando a través de tu palabra, Señor, a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando este tiempo. Te doy gracias por cada uno de los chicos, Señor, que están aquí conectados y por cada uno de los que nos van a ver, Señor, tal vez después. Te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor, y seas tú tomando el control de este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Solo para hacer un poco de memoria en qué es lo que estamos, cuál es nuestro método de estudio en este discipulado avanzado. Vamos a recordar un poquito. Entonces estamos utilizando nuestro método que hemos denominado 741. Hacemos 7 preguntas, tenemos 4 pasos con un solo objetivo. Entonces vamos a ahondar un poquito en nuestros 4 pasos, que son oración, que es algo que acabamos de hacer. Luego vamos a tener un tiempito de observación, interpretación y aplicación. Entonces, voy a pedir ahora a 3 personitas con las que pudimos conversar, que por favor ellos sean explicándonos cuál ha sido sus observaciones, sus interpretaciones y sus aplicaciones de todo este pasaje de Mateo 5 hasta el versículo 32, desde el versículo 3 hasta el 32, que ellos escojan uno y cada uno de ellos nos va a compartir cuál ha sido como sus observaciones. Otra persona nos va a compartir cuáles fueron sus interpretaciones y la otra persona nos va a compartir cuáles fueron sus aplicaciones. Entonces, voy a empezar con las observaciones. Entonces, le voy a pedir, por favor, a Marce. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Sí me Hola, escuchan? Marce. Bien. Bueno, mis observaciones solo se basan en algunos pocos versículos, pero son fundamentales, creería yo, para mí, que es de Mateo 5, tanto el versículo 9, 16, 20 y 31. Ah, no, 32, perdón. Que en cada uno de ellos, o sea, tienen diferentes temáticas, pero son los que más me llamaron la atención, la verdad. En el 9, sobre todo, que es de trabajo, ahí sí obviamente una pregunta acerca de eso. En el 16 sobre la conducta que debemos de tener y cómo debemos demostrarnos ante el mundo por el hecho de ser llamados hijos de Dios. Y en el 20 por el hecho de la obediencia, que tenemos que ser mucho más obedientes que los mismos maestros de la ley, lo cual viene en la controversia conmigo mismo, pero ahí vamos. Y el 31 y el 32 sobre lo que es el divorcio y diferentes aspectos sobre eso. Pero esas son mis pequeñas observaciones de diferentes puntos de vista, pero algo tienen concatenado, en todo ese libro tienen concatenado, aunque sea el inicio con el final o con la mitad y así, pero van concatenado cada una de esas cosas. Muchísimas gracias, Marce. Creo que estuvieron tus observaciones como, creo que todos pudimos analizar como y casi llegar como a las mismas, a observar distintas cosas del texto, y a mí me gusta mucho leer como ustedes luego ponen o comparten sus observaciones en la app. Entonces es como, sí, yo tengo la misma observación del texto, entonces así me sentí, Marcia, ahorita contigo. Creo que está súper bien y espero que ustedes también estén teniendo como este tiempito de como su tiempo personal con el texto y que se tome mucho tiempo en esta parte de observar, ¿no?
Muchísimas gracias, Marce, por tus observaciones. Y ahora voy a pedir a Emi, si estás, que nos compartas cuáles han sido algunas de las interpretaciones que tú has podido hacer del texto. Sí, Dani, aquí estoy. A ver, bueno, de las interpretaciones, yo elegí el pasaje de la enseñanza acerca de la sal y de la luz. Y bueno, después de haber leído igual varias veces, las preguntas que me surgieron fueron, una de ellas, el cómo saber si verdaderamente estamos demostrando ser cristianos que reflejen esa luz y la sal con el resto. Y de igual forma, cómo podemos ser esta influencia en el mundo, esta influencia de luz y de sal. Entonces, el tema creo que central del pasaje es cómo nosotros en nuestra vida cotidiana, en todas las áreas, podemos reflejar a Cristo en nosotros y demostrar ser luz en las tinieblas, ¿no? Y de igual forma con el aspecto de ser sal, siento que hace mucha referencia a cómo nosotros podemos ayudarles a las personas que se encuentran perdidas, tal vez no conocen el camino y necesitan de una palabra realmente de aliento y conocer la palabra de Dios. Entonces, nosotros podemos ayudarles de esa manera. Y algo que igual me impacta mucho es cómo también termina el pasaje, el para qué sirve también como que ser sal y luz, y todo esto como que conlleva a la conclusión de todo esto es para poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Padre. Y no como que asumir de que por nuestras buenas acciones vamos a tener ese reconocimiento, sino reconocer que Dios es nuestra guía y es el reflejo que estamos nosotros tratando de transmitir al resto. Eso, Dani. Muchas gracias, Emi, súper claro. Y también es súper importante que en esta parte de la interpretación es justamente lo que dijo Emi, tratamos de descubrir cuál es la idea central del texto, ¿no? Y respondemos preguntas como ¿por qué? ¿Y para qué? Entonces, muchísimas gracias, Emi, súper valiosas tus interpretaciones. Y luego ya tenemos oración, observación, interpretación y vamos con la aplicación. Entonces, le voy a pedir a Gaby, si estás por ahí, que nos puedas compartir cuáles han sido las aplicaciones que has podido como deducir de tus tiempos personales con el texto. Ya, creo que Gaby no está. Entonces, no sé si tal vez yo, Navarro, podrías darme una manito aquí, compartiendo así cortito cuáles han sido tal vez una o dos de tus aplicaciones. Sí, claro. Espérate, déjame abrir el cuaderno para leer lo que escribí. A ver. am, ya, puede ser del último, no, del día 6. Ahí no tengo anotado qué capítulo es exactamente, pero es en la parte donde habla sobre Jesús y la ley, que Jesús no vino como a abolir la ley, sino a, a cumplirla. Y creo que, o sea, algo que puse fue que yo necesito en lo personal dejar de tomar a la ligera la ley de Dios. Y yo misma me hacía esa pregunta de si soy una de esas personas que piensa que Jesús vino a abolir la ley y yo lo estoy tomando como muy a la ligera, de como, pero Jesús ya lo cumplió, entonces yo ya eh, no necesito, no sé, cómo hacer el esfuerzo o quizás, no sé, obedecer eh, en esa forma, pero sí, eso era algo que me cuestionaba mucho, como si yo estoy siendo una de esas personas, porque en el principio del capítulo, ¿no?, de ese párrafo, Jesús empieza diciendo como, no piensen que vine a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. Entonces, como, chuta, ¿será que yo estoy siendo como una de esas personas que está pensando o viendo a Jesús de esa manera, como, no sé, como un Jesús super light, que ya no necesita
que sea obediente sí, con su palabra, con sus mandamientos. Ajá. Eso. Muchas Así es. gracias, Jos. Muchas gracias por compartirnos. Y me siento súper identificada con tu aplicación también, justo de ese pasaje. Así que es súper, súper valioso. Les agradezco muchísimo a los tres que pudieron compartirnos cuáles han sido como un poco de su experiencia con el método también. Entonces, vamos a empezar. Ay, no les prometo, sí, espero tomarme una hora, voy a respetar muchísimo su tiempo porque es muy valioso para nosotros. Entonces, vamos a empezar con nuestro estudio de hoy, ¿ya? Así que déjenme solo, trato de aquí encontrar mis botones, ya. Entonces, nos topamos. Empezamos a leer el Sermón del Monte, ¿no? Y me encanta esta frase que dijo el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, que nos dice que el Sermón de la Montaña está dirigido a todo el mundo, en el presente y en el futuro, pero exige ser discípulo y solo se puede entender y vivir siguiendo a Jesús, caminando con él. Entonces, como André lo dijo la semana anterior, las bienaventuranzas nos hablan sobre el carácter del cristiano. Entonces, más o menos la estructura que vamos a manejar para estudiar las bienaventuranzas son basadas en estos 3 puntos. Primero, que las personas, cuáles son las personas que se describen. Segundo, cuáles son las cualidades que se elogian. Y tercero, cuáles son las bendiciones que se prometen. Entonces, en base a esto, vamos a empezar con cuáles son las personas que se describen. Entonces, las bienaventuranzas exponen una naturaleza equilibrada y multicolor del pueblo cristiano. Hay que tener súper claro que no es algo parecido a los frutos del espíritu, que es unos tienen unos y otros tienen otros, perdón, no los frutos, a los dones del espíritu. Y que todos a la final son para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces no todos tenemos que tener los mismos. En este caso, y respecto a las cualidades que se mencionan aquí, son 8 cualidades que debemos tener cada uno de nosotros. Es decir, si tú eres un discípulo, tus cualidades deben ser manso y a la vez misericordioso y a la vez pobre en espíritu, a la vez limpio de corazón, a la vez lloras, a la vez tienes hambre y sed de justicia, eres un pacificador y eres perseguido. Es como son 8 cualidades que integran a un tipo de persona que en este caso es un discípulo. Entonces, ¿qué más? Estas personas que esto está como un discípulo, pero dentro de nosotros tenemos la comunidad, que es lo importante. Entonces, dice que este grupo de personas, la comunidad de discípulos que exhibe estas marcas, no debe ser un grupo elitista, como una pequeña aristocracia espiritual alejada del común de los cristianos. Es decir, aquellas personas que tienen estas características no son de cierta manera superiores a aquellos que no las tienen. No debemos vernos así. No es la intención del texto como segmentar a los cristianos en ese sentido. Entonces, por eso es más cómo nosotros debemos ser en esencia. ¿Cuál es nuestra esencia como cristianos? Entonces, es esta esencia del deber ser de cada cristiano. Entonces, es algo que yo entro un poco en conflicto porque yo estudio leyes. Entonces, para el derecho, el deber ser es algo que es utópico, que no se puede alcanzar. Sin embargo, no es lo mismo el deber ser que yo conozco de las leyes o en las cuales se basa la ley para hacerse con este deber ser cristiano. Esto no es algo utópico inalcanzable. Y vamos a ver por qué es así. También tenemos que tener en clarísimo que las 8 bienaventuranzas de las que habla Cristo describen su ideal para cada ciudadano del reino de Dios. Entonces, es decir que
a nosotros nos pueden identificar como ciudadanos del reino con estas 8 cualidades. Y es el Espíritu quien se encarga de desarrollarlas en nosotros. Entonces aquí está, porque esto se rompe completamente con mi idea de un deber ser utópico. Es algo que se puede hacer porque en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros debemos anhelarlas de tal manera que el Espíritu pueda desarrollarlas en nosotros. Ahora, dejamos de lado sobre las personas y pasamos a cuáles son las cualidades que se elogian en estas bienaventuranzas. Entonces, muchos teólogos tienen discrepancias sobre, valga la redundancia, las discrepancias verbales que hay entre Mateo y Lucas. Entonces, muchos autores se han fijado en que Mateo utiliza cierta terminología que es distinta a la de Lucas. Entonces, eso puede generar una distinta interpretación. Entonces vamos a un poco entender un poquito de qué se trata esto y luego para que cada uno de nosotros forme un conocimiento de si es verdad o no es verdad, lo tomo, lo dejo y poder adentrarnos un poquito en las bienaventuranzas. Entonces, Mateo primero nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, mientras que Lucas únicamente dice, bienaventurados los pobres. También Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, mientras que Lucas dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre. Entonces, lógicamente, y solo leyendo, es como que, claro, Lucas nos pone un sentido más social, como los pobres, únicamente los pobres que están en un estado de pobreza material. Y asimismo, tienen una hambre de comida física. Es más o menos la interpretación que se le puede dar a esto. Y se le dice o se dice de Mateo que él espiritualiza este juicio social y estas promesas materiales que Jesús hace. Entonces, esa es como una postura. Entonces, ¿qué es lo que dice el autor que estamos siguiendo aquí? Que esta interpretación es errada, a menos de que estemos dispuestos a creer que Jesús se contradijo o que los evangelistas fueron torpes para hacerlo ver de ese modo. Entonces, recordando otra vez, la clave de una verdadera interpretación o de una correcta interpretación bíblica es entender que el pasaje no es un pasaje solo, sino que es parte de todo un libro y que este libro también es parte de todo un panorama bíblico general de toda la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos rápidamente como salir de esta pequeña, ¿cómo podemos llamarle? Como este pequeño dilema. Que en Mateo 4, justo en el capítulo anterior, cuando Jesús es tentado, él se niega a convertir las piedras en pan y también se niega a establecer un reino material. Entonces vemos que Jesús rechaza esta idea de satisfacer una necesidad material y física. Entonces, él rechaza esta tentación no solo en ese momento, sino a lo largo de todo su ministerio en cuanto a establecer un reino material, algo que te dé riqueza, algo que te dé poder. De hecho, hubieron varias ocasiones en la Biblia donde vemos por la conducta de Jesús que él rechaza eso. Una de ellas fue cuando luego de alimentar a los 5,000, la gente como que se sintió tan sorprendida por su milagro que quiso apoderarse de él, dice la Biblia, y quisieron hacerle rey. Entonces él que decidió alejarse al monte solo. Entonces es una forma de decir, no, lo siento, yo rechazo esto, no es a lo que vine. Y también podemos fijarnos de que esta siempre fue como la actitud congruente con una interpretación correcta, es que Jesús lo rechazó también cuando Pilato le pregunta, ¿no? Como que eres tú el que dicen, como que eres tú el que va a ejercer el poder político de los judíos. Entonces él le responde, mi reino no es de este mundo.
haciendo como clarísimo, dejando súper claro que su reino va más allá de lo material, no solo se estanca en eso. Entonces, esto no quiere decir que Jesús no bendiga, porque podemos ver en el ministerio de Jesús que siempre él dio de comer a los pobres, que él siempre fue generoso en cuanto a los milagros de sanidad, pero su reino no es de un carácter económico de una manera primordial, o sea, no es como que es de esto únicamente o primeramente, o sea, no es de eso por sobre el resto, no. Entonces, hacer esta interpretación de que Jesús era únicamente o las bienaventuranzas tienen solamente un sesgo social es una interpretación errada. Entonces, eh, vamos a ver un poquito por qué entonces cuando Jesús habla de la pobreza y el hambre respectivamente, él se refiere a estados espirituales, ¿ya? Entonces, por eso, porque estos son dos estados espirituales, entonces podemos deducir que las otras cualidades que se mencionan en las bienaventuranzas también son cualidades espirituales. Entonces, primero, respecto a la pobreza, nos dice que la palabra aramea pobre, en el contexto, estaba bien definido. Uno entendía que una persona pobre dentro del grupo de los judíos era una persona piadosa, que siempre estaba afligida, que había sido tiranizada y por lo tanto que habían puesto su fe y esperanza en Dios. Recordemos que estamos hablando de los judíos, entonces que eran personas que nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia, ellos fueron esclavizados. Migraron por el desierto mucho tiempo, o sea, fueron personas que siempre estuvieron como sometidas. Entonces, ellos eran considerados pobres, ¿ya? Y lo único que tenían, o sea, eran tan pobres que lo único que tenían eran su fe y su esperanza en Dios. Entonces, esta es la manera en la que ese texto o esa bienaventuranza debe ser interpretada. Ahora, vamos a pasar desde ahí, desde lo que vimos de cuáles eran las cualidades, a cuáles son las bendiciones que se prometen, ¿ya? Entonces, primero, hay que entender que la palabra griega que se usa, no sé cuántos de ustedes checaron más de una versión. Creo que ahí, por ejemplo, en la NTV, no dicen felices, dicen dichosos. Entonces, sin embargo, la palabra Makarios en griego significa feliz, tal cual. Entonces, varias versiones lo traducen como felices los que son mansos y así. Entonces, varios comentaristas explican que esta prescripción de Jesús, que esta es como la prescripción de Jesús para la felicidad. Entonces, algo muy interesante que hay en base a esto es que un académico llamado Ernest M. Lincoln interpreta el Sermón del Monte desde la salud mental. Entonces dice que el sermón hace hincapié en las fuerzas de la fe y el amor, la fe experimental y el amor paternal, y estos son dos principios indispensables para el desarrollo de personalidades fuertes y sanas. Entonces, él hace como un análisis exhaustivo, claramente, y llega a estas conclusiones. Sin embargo, nosotros aquí no necesitamos como descartar y decir como no, eso está mal, no está bien, porque él no, o sea, Dios es nuestro creador y Él nos hizo, Él sabe cómo funcionamos y es mediante la obediencia a sus propias leyes morales que nos encontramos y realizamos. Entonces, lo que John Stott nos dice, y todos los cristianos podemos atestiguar a partir de la propia experiencia que existe una conexión íntima entre la santidad y la felicidad. Entonces, es eso, ¿no? Más o menos no podemos como decir, ah, no, es que así no se interpreta o esto está mal y tacharlo, sino más bien ver
hacia nuestras propias vidas, cómo ha sido nuestra propia experiencia y ver si es que verdaderamente puedo decir, sí, yo soy verdaderamente feliz haciendo esto eh, o teniendo sumergiéndome, digamos así, en esta relación tan profunda con Dios en ese sentido. Entonces, sin embargo, John Stott en su libro nos dice que es un error súper serio interpretar macarios como felices. ¿Por qué? Porque hay que volver otra vez que hay que leer el texto en el contexto. No podemos solo decir como que Jesús habla de un estado subjetivo de felicidad, como una emoción. Jesús no se refiere a eso. Ninguno de los sermones que él dio, de las enseñanzas que dio, se refieren a emociones o a algo tan subjetivo. Más bien, sus enseñanzas están caracterizadas por hacer un juicio objetivo. Entonces, en este caso, en las bienaventuranzas, Jesús está haciendo un juicio objetivo sobre las personas a las cuales se está refiriendo. Entonces, y algo también que es súper importante es que Jesús está declarando cómo Dios considera a estas personas y por eso se traduce mejor a bienaventuradas o benditas. De hecho, las versiones en inglés a las cuales yo consulté, ninguna dice happy. Is happy la persona que no. Todas dicen blessed. Entonces, es más apegado al contexto de las enseñanzas de Jesús, porque entonces se utiliza la palabra bienaventurado o bendito. Ya, entonces, como vimos al inicio, hay 8 cualidades y esas 8 cualidades que tiene un cristiano tienen consigo 8 bendiciones que se otorgan a un discípulo. Entonces, estas 8 bendiciones son que aquellos que son discípulos, mentira, aquellos que son pobres en espíritu, les pertenece el reino de Dios. Aquellos que lloran son consolados. Aquellos que son humildes heredan la tierra. A los que tienen hambre y sed de justicia son saciados. Al que es compasivo es tratado con compasión. Al que tiene el corazón puro ve a Dios. El que es pacificador es llamado hijo de Dios. Y al que es perseguido tendrá una recompensa celestial grande. Entonces, cada bendición particular se promete a esta cualidad que se menciona. Entonces, es como que son inseparables. Si tú cumples con esta cualidad, entonces obtienes esta bendición. ¿Ya? Y hay que verlas así. Estas cualidades que están a la izquierda son responsabilidades. Y estas bendiciones que están a la derecha de la pantalla son privilegios. Entonces, más o menos como han escuchado que sí, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, algo así. Entonces, nuestra responsabilidad cristiana es formar nuestro carácter en base a estas 8 cualidades que están aquí. Y es el hecho de nosotros centrarnos en aquello va a hacer que nosotros recibamos estas 8 bendiciones. ¿Ya? Y esto, el vivir así, el vivir anhelando esto, el vivir trabajando, dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, esto es disfrutar del reinado de Dios. Esto es ser parte del reino de Dios. Ahora, algo que alguien la semana anterior hizo esta observación en los textos, que es el tiempo en el que se escribe, ¿no? En el tiempo en el que están redactados, que unos hablan como que vamos a recibir las bendiciones en el presente y otras como que se reciben en el futuro. Entonces, ¿para qué tiempo son las bendiciones? ¿Para el presente o el futuro? Ciertos comentaristas nos dicen que son para el futuro, ¿ya? Y ellos responden a esta naturaleza escatológica de las bienaventuranzas. Yo no sabía lo que era la escatología, así que investigué. Entonces, dice que es el estudio de los últimos tiempos. Entonces, claro,
es como lógico que los teólogos que estudian la escatología entiendan que esto es último, solo para el juicio final, o sea, lo que va a pasar al final de todo. Entonces, sin embargo, hay esta otra postura que dice que puede ser ambas. De hecho, esta es la postura que tiene el autor. Entonces, él dice que si bien en la primera y en la octava bienaventuranza la bendición se expresa en tiempo presente, de ellos es el reino de los cielos, las otras 6 bienaventuranzas tienen el verbo en futuro simple, recibirán, serán, etc. Sin embargo, por todo lo que se dice después de las bienaventuranzas, se entiende que el reino de Dios es una realidad actual. ¿Ya? Entonces, yo tomé este cuadrito que ustedes ven aquí en morado, que me explica súper clarísimo por qué sí puede ser para el tiempo presente y también para el tiempo futuro, no únicamente para el futuro. Entonces, aquí John Stott nos dice, podemos alcanzar misericordia y consuelo ahora. Podemos convertirnos en hijos de Dios ahora. Y es en esta vida que nuestra hambre puede ser saciada y nuestra sed apagada. La promesa de que veremos a Dios puede sonarnos como una referencia a la visión final y sin duda la incluye. Pero comenzaremos ya a ver a Dios en esta vida, en la persona de su Hijo Jesucristo y con la vista espiritual. Entonces, creo que ahí queda como más claro esto, ¿no? De cuál es el tiempo en el que vamos a recibir estas bendiciones. Ahora sí, luego de eso tenemos todas estas preguntas. ¿No enseñan las bienaventuranzas una doctrina de salvación mediante mérito humano y buenas obras incompatible con el Evangelio? ¿No afirma Jesús claramente, por ejemplo, que el misericordioso alcanzará misericordia y el de limpio corazón verá a Dios? ¿Y no implica esto que al mostrar misericordia ganamos misericordia y al volvernos limpios de corazón logramos ver a Dios? Es decir, la doctrina de salvación entonces es por obras. Por ahí vi que algunos de ustedes tenían esta pregunta. Entonces, vamos a ver. Nos dice que la primera bienaventuranza proclama salvación por gracia y no por obras. ¿Por qué? Porque promete el reino de Dios a los pobres en espíritu. Es decir, a las personas que están tan agobiadas espiritualmente por la pobreza que no tienen absolutamente ningún mérito que ofrecer. Entonces, hablamos de esta actitud del corazón en donde te das cuenta que tú no tienes absolutamente nada y que lo único que puedes tener es tu fe y confianza en Cristo. Y Dios es súper claro porque Él dice que los pobres en espíritu pertenecen al reino de Dios o poseerán el reino de Dios. Entonces, está ahí, ¿no? Ahora, quiero invitarles a, de manera personal, que ustedes puedan ahondar en cada una de las bienaventuranzas por separado que están en el libro de John Stott, que es nuestro libro guía. Yo, la verdad, no lo incluí aquí porque me parece, o sea, para mí fue como leer y encontrarme con el texto y que el texto me desnude completamente el corazón. Entonces, yo quisiera que ustedes también puedan experimentar eso, por eso no lo hice como parte de esta presentación, pero sí les animo muchísimo a que puedan adentrarse en cada una de las bienaventuranzas y que puedan aprender como de cuál es esta esencia verdadera que es la que Jesús pide de nosotros al señalarnos de estas cualidades. Y así vamos a poder entender que las bienaventuranzas pintan un retrato amplio de un discípulo cristiano. Lo vemos primero solo sobre sus rodillas delante de Dios.
reconociendo su pobreza espiritual y llorando por ella. Esto lo hace manso o gentil en todas sus relaciones, ya que la honestidad lo compele a permitir a otros que piensen de él lo que ante Dios él mismo confiesa que es. Aunque está lejos de conformarse con su pecaminosidad, porque tiene hambre y sed de justicia, ansiando crecer en gracia y en bondad. Luego lo vemos con otros, afuera, en la comunidad humana. Su relación con Dios no lo lleva a escapar de la sociedad ni lo aísla de su dolor. Por el contrario, está en lo más reñido del mundo, mostrando misericordia a aquellos abatidos por la adversidad y el pecado. Es transparentemente sincero en todas sus relaciones y busca jugar un papel constructivo como su pacificador. Pero no le agradecen sus esfuerzos, sino más bien se oponen a él. Lo calumnian, lo insultan y lo persiguen por causa de la justicia por la cual permanece firme y del Cristo con el cual se identifica. Es así que llegamos a entender quién es un bienaventurado. ¿Es el hombre o es la mujer que tiene la aprobación de Dios y ha encontrado su propia realización como ser humano? Finalmente, es como que Jesús, al darnos las bienaventuranzas, pone esta contienda entre la cultura del mundo y su contracultura. ¿Por qué? Porque el mundo juzga que los ricos serán los bienaventurados, no los pobres, ya sea en la esfera material o en la espiritual. Los que se confían de buen grado a la suerte de los negligentes, no aquellos que toman tan en serio el mal que lloran por él. Los fuertes y atrevidos, no los mansos y tiernos. Los satisfechos y no los hambrientos. Los que se ocupan de sus propios asuntos, no los que se inmiscuyen en los asuntos de otros y ocupan su tiempo en trabajar activamente en favor de otros en cosas tales como mostrar misericordia y hacer la paz. Los que alcanzan sus propósitos por medios incorrectos si fuera necesario. No los de limpio corazón, que rehúsan comprometer su integridad. Los que están seguros y son populares y viven cómodamente. No los que tienen que padecer persecución. Ok, entonces ahora vamos a tener un super break de 30 segundos. Vamos a levantarnos, respirar. Yo voy a hacer esto porque, amigos, esto de hablar tanto y seguido me cansa ya. Entonces vamos a levantarnos, a estirarnos así, un lado, otro. Respirar, 1, 2. Yo voy a tomar agüita, perdón. Y vamos a seguir. Ahora, luego de que ya hemos visto cuál es este carácter del cristiano, vamos a ver cuál es la influencia del cristiano. Y primero tenemos el texto de Sal y Luz. Entonces, es clarísimo, ¿no? ¿Qué bien perdurable pueden hacer los pobres y los mansos, los que lloran y los misericordiosos, y los que buscan hacer la paz y no la guerra? ¿Qué pueden lograr aquellos cuya sola pasión es un apetito de justicia y cuya única arma es la pureza de corazón? ¿No son tales personas demasiado débiles para llevar a cabo algo, especialmente si constituyen una pequeña minoría en el mundo? ¿Qué influencia podemos tener nosotros como discípulos de Cristo? Y es clarísimo que el mundo indudablemente va a perseguir a la iglesia. Pero el llamado de la iglesia, el llamado a nosotros como discípulos, es justamente servir a este mundo que nos persigue. Entonces, es impresionante cómo Jesús se dirige a este grupito de aldeanos o campesinos de Palestina y les dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y les da como ese parámetro que van a tener un largo alcance.
o que van a ser muy influyentes. Entonces, es para mí como súper, no sé si es impresionante, pero sí como que me hace algo en el corazón ver cómo, eh, primero, cómo Dios es tan grande y cómo lo puede ver, pero también cómo Él es tan seguro de, de que nosotros podemos ser esa influencia, tal como la sal y la luz. Entonces, em, también algo que nota John Stott es que hay una providencia enorme como de Dios en este evangelio porque es el más judío de los cuatro, dice él, y que haya ya una alusión a toda la tierra. Entonces ya nos da una idea de este poder que va a hacer bien al mundo. Entonces, eso es como súper claro de entender que este fue el plan de Dios desde el principio. Ahora, es clarísimo de que Jesús está hablando aquí, perdón. Ya, es clarísimo aquí que Jesús está hablando en metáfora. Entonces, lo primero que debemos de entender, espero que estén ahí con su texto a la mano, es que cuando checamos el texto, perdón, justo se me salió, ya. A ver, aquí dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Entonces ven que él hace esto de, está la tierra, pero también está el ustedes. Entonces aquí debemos de entender que está hablando de dos comunidades diferentes, de la iglesia y del mundo. Entonces, por una parte está la tierra y por otra parte están ustedes, la sal de la tierra. Por una parte está el mundo, por la otra están ustedes, la luz del mundo. Entonces, estas dos comunidades, de ellos y ustedes, se relacionan entre ellas, porque es como que la una está en la otra, pero la relación depende de la distinción que se haga. Entonces, es como que Jesús, al dar esta metáfora, ya hace una separación de a quién se está dirigiendo, de quién está hablando, a quién está hablando, ¿ya? Entonces, para entender un poquito más sobre este texto, es necesario entender qué papel juega la sal. Entonces, en el tiempo de Jesús se usaba tanto como condimento como preservador. Entonces, en ese tiempo no tenían refrigeradoras, sino que la sal era la que se usaba en la carne, la sal en grano, para que la carne dure mucho tiempo y no se dañe. Entonces, justamente a esa relación que la sal tiene como preservador, es más o menos a lo que Jesús está llamando a sus discípulos a hacer, ¿no? O a la iglesia en este caso. Entonces dice que la influencia de la iglesia debe ser tal que debe preservar, o sea, debe estar tan así inmiscuida como la sal está en la carne, la influencia de la iglesia en la tierra. Y esta debe preservar el deterioro del mundo. Y este preservar incluye ya sea detenerlo u obstaculizarlo. Existen influencias de contención social, como lo son el Estado y el hogar. Es decir, no vivimos en una anarquía, no vivimos como podemos ver o hemos podido ver en películas donde no hay ley, yo hago lo que me plazca y punto, sino que el Estado como acuerdo social y el hogar como núcleo de la sociedad nos ponen estos límites o son estas contenciones que estamos como para vivir
en irrespetar o tener cierto orden, ¿ya? Entonces, algo que dice Tasker, que es un académico, dice, los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen. Entonces, nosotros como cristianos debemos ser efectivos, debemos retener nuestra semejanza con Cristo. De la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar. Entonces, vemos aquí otra característica de la sal. La sal no solo, o esta doble, como esta doble función de la sal. La sal no solo preserva, sino que también tiene una capacidad como condimento, que es la de salar. Y aquí Jesús dice, él hace un cuestionamiento de ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Entonces la sal en algún momento o en ese tiempo, que no es la sal que tenemos ahora, que va a ser sal por el proceso que ha sufrido, sino antes de lo que pude leer era como, antes era cloruro de sodio, o sea, el componente tal cual que estaba mezclado con un montón de cosas que no se podía como hacer puro, como se hace ahora. Entonces, en algún momento, esta sal perdía su sabor. Entonces, nosotros como cristianos debemos sostenernos mucho a esto de conservar esta capacidad de salar. Entonces, es como que nosotros debemos hacer lo posible por tratar de parecernos a Cristo. Y solo conservando esta doble función de la sal, es que nuestra influencia como cristianos en la sociedad nos va a hacer distintos y nos va a permitir influenciar. La carne no puede condimentar ni preservar a carne a su igual. Necesita de algo distinto para evitar que se pudra o para que coja sabor. Entonces es igual lo que Jesús está pidiendo de nosotros al utilizar esta metáfora de la sal. Necesitamos ser distintos, no iguales. Entonces, algo que nos dice aquí es, la gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje. Si bien al comienzo quizás lo odie. Mi pregunta entonces es, ¿estamos siendo distintos o estamos siendo iguales? ¿Estamos siendo verdaderamente sal con capacidad de salar? ¿Estamos siendo verdaderamente sal con este efecto preservador? Y luego tenemos la luz del mundo. Es clarísimo, la luz no necesita mucho contexto, la luz ilumina. Algo que me gusta mucho es que luego, o más adelante, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, porque Él es la luz. Nosotros brillamos por derivación. Entonces, no es que nosotros tenemos luz propia. Nosotros brillamos porque tenemos de la luz de Jesús. Entonces, justo se me vino a la mente esa canción de Jesús Adrián Romero de Enciende una luz. Y él dice, es la luz de Jesús. No es mi luz, no es su luz. No es la luz de C3, es la luz de Jesús. Entonces, esta luz, Jesús en el pasaje aclara que habla de las buenas obras. Dice, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Entonces, estas buenas obras es como una expresión general que utiliza para abarcar todo lo que un cristiano dice y hace porque es cristiano. Entonces, las buenas obras incluyen obras de amor, al igual que obras de fe. Y estas expresan no solo nuestra lealtad a Dios, sino también nuestro interés por nuestros pares, por nuestro prójimo. Entonces, el significado primordial de obras tiene que ser práctico. Tienen que ser obras visibles de compasión. Y es cuando la gente vea este tipo de obras
que entonces glorificará a Dios. No debemos ser como un pueblo o aldea colocada en un valle, cuyas luces se ocultan de nuestra vista, sino como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder y cuyas luces son vistas claramente a kilómetros de distancia. Es decir, que como discípulos de Jesús no debemos ocultar la verdad que sabemos ni la verdad de lo que somos. Creo que puedo hacer una distinción súper práctica de esto. El texto no se refiere a que, no sé, a caer en esto que es tan, que puede pasar. Como que, entonces yo voy a hacer luz y voy a brillar y entonces pongo, yo qué sé, que salí, o sea, como pongo todas mis acciones de caridad que hago por alguien y las subo a mis redes sociales solo para que me vean o solo para que vean lo buena persona que soy. Creo que no se refiere a eso, sino más bien se refiere a que no tratemos de ocultar quiénes en verdad somos. Las personas de tu alrededor, tus amigos no cristianos, tus compañeros de trabajo, la gente con la que estás, saben que eres cristiano y lo saben porque actúas distinto, porque hablas distinto, porque ven en ti una luz, o solo estamos tratando de ocultar quiénes somos, como para evitarnos todo este sufrimiento, esta como segregación que nos pueden hacer por nuestra fe. Porque aquí Jesús nos dice que vivir así, o sea, vivir siendo transparentes, hablando lo que yo creo de un tema, siendo como soy, haciendo lo que debo hacer, es la forma en la que otros van a reconocer que es únicamente por gracia que hacemos lo que hacemos y que solo por gracia somos luz. Porque cuando hay un cristiano genuino, sincero, es como uno reconoce que en fuerzas humanas es imposible llegar a este estado. Necesitamos de un superior. Entonces, es eso lo que Jesús pide, que no nos ocultemos, sino que nos hagamos ver. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que se aprenden aquí? Que hay una diferencia fundamental entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. También que tenemos que aceptar la responsabilidad que esta distinción coloca sobre nosotros, que es más o menos de lo que hemos estado hablando. Y también tenemos que ver nuestra responsabilidad cristiana como una responsabilidad doble, una responsabilidad negativa en esto de detener la destrucción, de decir lo que yo pienso, de dar a conocer a mi entorno que tal vez eso no va de acuerdo a lo que yo creo, a la fe, a lo que yo persigo. Y también esto de positivo de actuar por la sociedad, de servir a mis pares, ¿no? Entonces es esto doble, que tiene esta doble responsabilidad. Si ustedes desean ahondar en cada una de estas lecciones, les invito a poder descargarse el libro de John Stott que está en los recursos que están en el Drive disponibles para ustedes. Ahora, vamos a hablar sobre la justicia del cristiano. Cristo, el cristiano y la ley. Justamente el texto siguiente al de la sal y la luz. Jesús empieza con: no malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer un recuento de todo. Primero, las buenas obras se refieren a obras de obediencia. Entonces Jesús comienza su sermón con bienaventuranzas en tercera persona, o sea, habla de alguien, un tercero. Bienaventurados los pobres en espíritu. Luego vimos que él ahora habla en segunda persona con lo de la sal y la luz que acabamos de ver. Ustedes son la sal de la tierra.
Y luego cambia a primera persona y usa como su fórmula distintiva y dogmática de les aseguro o bien les digo, que está en el versículo 20, donde dice les advierto. ¿Ya? Entonces vemos cómo Jesús también utiliza o juega con las personas de las cuales habla y en la forma en cómo él habla. Se dirige, y al hablar de la justicia del cristiano, entonces él toma una posición más de autoridad, ¿ya? Y este pasaje es súper importante no solo por su definición de justicia cristiana, sino también por la luz que aporta a la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Evangelio y la ley. Entonces, primero tenemos esta parte de Cristo y la ley, y aunque su ministerio público había comenzado hacía poco tiempo, ya sus contemporáneos se encontraban profundamente inquietos por su supuesta actitud hacia el Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos de esto es cuando Jesús les permitió a sus discípulos recoger las espigas en sábado, ¿no? Entonces, eso era como que la gente no entendía si él respetaba la ley, no respetaba la ley, qué pasaba. También Jesús hablaba con autoridad propia, no como los maestros de la ley. Los maestros de la ley únicamente interpretaban la ley, no reclamaban para sí mismo la autoridad. Más o menos como los abogados cuando litigan, ¿no? Mencionan la ley, explican la ley, pero no es que ellos dicen, es mi ley. No. Saben que no les pertenece. Sin embargo, Jesús se apropiaba. Entonces ahí más o menos vemos como esta relación. Y en el texto, justamente él dice en el verso 17, B, dice, al contrario, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces la palabra es plerosai, que significa literalmente llenar. Vine para llenar sus propósitos. Es decir, que Jesús vino para completar a la ley. ¿Ya? Y debemos entender que el Antiguo Testamento contiene enseñanza doctrinal, profecía de predicción y preceptos éticos. Pero en base a la enseñanza doctrinal, tenemos a la Torá, que era una revelación parcial de la voluntad divina de Dios. Esa no era toda. ¿Cómo llegó Jesús a plerosai? Esto con su sacrificio en la cruz. Igualmente el Antiguo Testamento contiene profecía de predicción. ¿Predicción de qué? Entonces Jesús llegó a plerosai. Se predijo a la persona de Cristo. Y estos preceptos éticos que se escribieron para el pueblo escogido de Dios, estos no fueron cumplidos o no pudieron ser cumplidos, por eso tenían a los sacrificios. Entonces estaba incompleto. Y Jesús vino a plerosai. Él los cumplió, los obedeció. Ahora, dice, ninguna parte de ella pasará o será descartada. Esto se dice respecto de la ley. Ninguna parte de la ley pasará o será descartada. Ni una sola letra o parte de una letra, hasta que todo se haya cumplido. Es decir, que la ley, Jesús aquí en el texto, él nos dice, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, ninguna parte de la ley pasará o será descartada, ni una sola letra o parte de letra, hasta que todo se haya cumplido. Y este cumplimiento no será completo hasta que los cielos y la tierra misma hayan pasado. Porque un día ellos pasarán en el poderoso renacimiento del universo. Entonces el tiempo como ahora lo conocemos cesará, y las palabras escritas de la ley de Dios no se necesitarán más, porque todo lo relativo a ellas se habrá cumplido. Así, la ley es tan perdurable como el universo. Entonces, el propósito de la ley se completó con Jesús
y esta permanece hasta el fin. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar de esto que entendimos de Cristo y la ley con el cristiano y la ley. Entonces, Jesús, luego de relacionarse o demostrarnos de esta relación de él con la ley, nos muestra cómo debemos relacionarnos nosotros. Cuando dice de manera que, entonces, ahí dice, ¿no? Aquí dice entonces, en la NTV. Entonces, aquí con esta palabrita es como que dice, si ustedes no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de Dios. Entonces, nos dice que no basta con la obediencia personal. Los discípulos cristianos también tienen que enseñar a otros la naturaleza permanente y obligatoria de los mandamientos. Es decir, que los mandamientos se cumplen aún o los mandamientos tienen esta misma rigen para nosotros en Jesús. Ahora, porque Jesús ya vino, ya murió por nosotros, entonces ahora permanece. No olvidemos cómo Jesús resumió la ley y los profetas en que amen a Dios y amen a su prójimo como ustedes mismos, ¿no? Entonces, es esto que es obligatorio para nosotros, ¿no? Entonces, dice, no solo se determina la grandeza en el reino por medio de una justicia conforme a la ley, sino que también el ingreso en el reino es imposible sin una justicia mejor. Entonces, a esta parte se refiere a que sea esta justicia mejor de la de los escribas y fariseos, porque el reino de Dios es un reino de justicia. En el versículo 20 dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a las de los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, aquí la justicia se refiere a el que nos justifica. O sea, la justicia cristiana en Cristo es mayor que la justicia farisaica porque es más profunda, ya que se trata de justicia del corazón. Es una moralidad profunda. Entonces aquí Jesús en el último versículo, él dice, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa, nunca entrarán en el reino del cielo. Entonces, él deja clarísimo que el solo respetar la ley y obedecer la ley no era suficiente. Necesitaban de algo más. Solo el cumplir la ley y el externalizarlo así como ellos lo hacían no era suficiente. Entonces, aquí viene ese ingrediente de justicia que él nos pide, ¿no? Entonces, justamente este grado de justicia que él nos pide está relacionado con nuestro pensamiento, con lo interior, ¿no? Nuestro pensamiento y nuestra motivación. Entonces, nosotros somos justificados por la fe, dice Romanos, o así lo aprendimos. Entonces, es esto lo que nos hace o los que nos puede hacer a nosotros que nuestra justicia supere la de los maestros de la ley religiosa. El aceptar a Jesús en fe, su sacrificio, y en respuesta a eso, nosotros poder o tratar de obedecer a Jesús en todo. ¿Ya? Entonces, estas dos primeras ilustraciones que dio Jesús sobre su tema, a saber que estaba profundizando y no destruyendo las demandas de la ley, se relacionan. Perdón. Ya, entonces, perdón amigos, ya estoy terminando 9:08. Denme solo 5 minutitos o 10 minutitos más, ¿ya? Entonces, ya, hasta ahí, hasta acá. Hasta ahí dejamos del cristiano y la ley. Lo de la justicia igual, si pueden, si quieren adentrarse mucho más en todo esto de la justificación y la justicia de un discípulo, pueden hacer uso de los recursos que tenemos disponibles
en nuestro Drive. Ahora sí, vamos a pasar ya a nuestra última parte, que es la justicia del cristiano, evitar el enojo y la codicia, ¿ya? Entonces, estas dos primeras ilustraciones que Jesús hace se relacionan con el sexto y el séptimo de los 10 mandamientos, que justamente son la prohibición de asesinar y adulterar, ¿ya? Ahora, primero vamos a hablar sobre evitar el enojo. Entonces, el mandamiento de no matarás, dice, se expresaría mejor, no cometas un asesinato, porque no es una prohibición de quitar toda vida humana en todas y cada una de las circunstancias posibles, sino en particular contra el homicidio o el asesinato. ¿Ya? Tenemos que tener claro que en el contexto de la Torá, la muerte, o sea, dar muerte a alguien, era permitido bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo en la guerra. Ya, si tú tenías como personas de guerra, Dios permitía o la ley permitía que se pueda matar a estas personas. Entonces, no debemos interpretar nosotros el mandamiento no matarás como únicamente esto, ¿no? Sino, no como no puedes quitar la vida, sino no cometas un asesinato o un homicidio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Jesús? Que los escribas y los fariseos estaban procurando restringir la aplicación del sexto mandamiento a actos de asesinato solamente, o el acto de derramar sangre humana en homicidio. Esto justo de lo que estamos hablando. Sin embargo, cuando Jesús empezó a hablarnos respecto a esto, él no estuvo de acuerdo con ellos. Sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición era mucho más amplia. Y esta incluía pensamientos y palabras, tanto como obras, enojo e insulto, tanto como asesinato. ¿Ya? Entonces, algo que el Papa Benedicto XVI menciona en su libro también y que también ya lo hemos visto hasta ahora, es que Jesús siempre se va a la esencia. Y en este caso, se va, como vimos en las bienaventuranzas, se fue a la esencia del carácter cristiano, igual sal y luz de la esencia de la influencia de un cristiano. Aquí es como que él se va a la esencia de la ley mosaica. Ya nos va a explicar el principio detrás de la norma. Entonces, él nos dice que este principio va más allá del únicamente no matarás. Y él habla aquí de el enojo, el insulto, que es tan malo como asesinar. Entonces, hay algo aquí que debemos hacer como diferencia, o que John Stott en su libro hace diferencia, y él dice que no todo enojo es malo, como es evidente, porque la Biblia menciona o toca la ira de Dios, que la ira de Dios es siempre santa y pura. Entonces, hay un enojo justo. A mí me pareció chistoso al inicio, pero ahora que ya le voy leyendo varias veces, es este enojo justo, se refiere al enojo motivado por el amor. Aquel enojo que no desea mal a nadie, que es amigable con la persona, pero hostil con el pecado. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente nunca he sentido este enojo justo. Siempre ha sido del otro enojo que Jesús dice que ese es el enojo injusto, ese que él dice está mal. Ya, ese es el que yo he sentido. Entonces dice la referencia de Jesús es el enojo injusto, el enojo que es producto del orgullo, de la vanidad, del aborrecimiento, de la malicia o de la venganza. Entonces, Jesús va a la esencia, Jesús va a lo profundo del corazón humano y va a la motivación. ¿Cuál es el fundamento de esta emoción? De tu enojo, ¿no? Y eso es lo que él cataloga de es tan malo como quitarle la vida a una persona en asesinato. Entonces, así, esto es lo que él dice, ¿no? Entonces, también dice
que si el enojo y el insulto son tan serios y peligrosos, entonces debemos evitarlos como una plaga y tomar medidas tan rápidamente como sea posible. Entonces, yo sí me puse como, bueno, ¿y cómo puedo yo hacer o formar en mí este enojo justo? ¿No? Y es más o menos lo que Jesús va a explicar al dar estos dos ejemplos. Él coge dos costumbres que se tenían en el tiempo y la una era ir al templo a ofrecer sacrificios y la otra ir a la corte. La una, la de ir al templo, se refiere a tu hermano en la fe y la otra se refiere a tu enemigo, alguien que solo te está demandando y te está llevando ante la corte. Sin embargo, la situación básica es la misma. Alguien tiene un motivo de queja contra nosotros. Y la lección básica es la misma. La necesidad de acción urgente e inmediata. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tener un enojo justo? Así. Nunca debemos permitir que un distanciamiento dure y menos aún crezca. No debemos demorar en arreglarlo. Debemos tener esta acción urgente e inmediata, ¿no? Jesús dice que si vas al templo a ofrecer sacrificios y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra ti, entonces que vayas, anda y reconcíliate con esa persona. O sea, es algo inmediato, solo hazlo. Y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Entonces, algo tan difícil de hacer, pero es lo que Jesús demanda de nosotros, ¿no? Y nosotros, o sea, cómo darte cuenta o cómo forzarte a caer en este enojo justo, simple. Cuando te des cuenta de que hay una relación rota, cuando hayas tenido una conversación que dejó a una persona mal, a ti te dejó mal, como con emociones negativas, entonces debemos tener esto de accionar rápidamente. Y vamos a forzarnos a sentir o a no caer en este enojo injusto, ¿no? Ahora, si queremos evitar cometer homicidio a los ojos de Dios, debemos dar cualquier paso positivo posible para vivir en paz y amor con todos los hombres. Claro, Dios ve cuando no perdonamos a alguien como que le estamos matando, cuando no arreglamos las cosas con alguien. Entonces, es nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo el hacer todo lo que esté a nuestro alcance para vivir en paz y en amor con todos. ¿Ya? Vamos a pasar rapidito, perdónenme. El segundo es de evitar la codicia. Entonces, aquí igual, la misma cosa, los rabíes intentaban delimitar el alcance de este mandamiento con únicamente no cometerás adulterio. Entonces, aquí el pecado de desear a otra mujer se incluía también en el 10º mandamiento, que es justamente contra la codicia, pero ellos ignoraban por completo esto. Entonces Jesús afirma cuál es el verdadero significado del mandamiento, que va mucho más de ser una mera prohibición de actos de inmoralidad sexual. Entonces, este tiene que ver también mucho con nuestros corazones o mentes. ¿Qué es lo que nosotros estamos deseando? ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿No? Entonces, en honor al tiempo y a ustedes, voy a pasar de una rapidito a esta última parte, que es luego, como en unión a lo anterior, es como que Jesús dice, si tu ojo te es motivo de pecar, quítatelo, si tu mano te, córtatelo así. Entonces, me encanta esta frase que dice, en el propio lenguaje metafórico de Jesús podemos encontrarnos sin ojos, manos o pies. Es decir, deliberadamente rehusaremos leer cierta literatura, ver ciertas películas, visitar ciertas exhibiciones. Si hacemos esto, seremos catalogados por algunos de nuestros contemporáneos como bárbaros, ignorantes de mirada estrecha. ¿Qué? Nos dirán como con aire de incredulidad. ¿No has leído tal o cual libro? ¿No has visto tal o cual película? ¿Por qué? Hombre, qué inculto eres. Quizá hayamos tenido que volvernos mutilados culturales para conservar nuestra pureza mental.
La única pregunta es si por causa de esta ganancia estamos dispuestos a experimentar la pérdida y a sufrir este ridículo. Les quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Discúlpenme, son las 9:18. Les agradezco un montón por haberse quedado hasta el final. Si quieren ahondar en cualquiera de estos temas, los recursos están disponibles para ustedes y les agradezco muchísimo, muchísimo por este tiempo. Voy a cerrarlo con una oración, así nos podemos ir a descansar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra, entender contextos, de entender momentos, Señor, en los que tú hablaste, es para nosotros de crecimiento. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de crecer, Señor. Y te pedimos que todo este conocimiento que estamos adquiriendo, Señor, se transforme en obras, en voluntad, Señor, que se exteriorice a otros. Gracias, Señor, porque podemos renovar nuestra mente a través de tu palabra, Señor, y gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de por tu gracia intentar ser como tú. Te damos gracias por estos espacios, Señor, por esta nueva semana de estudio que empezamos, Señor, que seas tú tomando el control de absolutamente todas las áreas de nuestra vida. En este tiempo te lo entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, chicos, que tengan una excelente noche.